Hola amigos y amigas de Cuatro Vientos, estamos en nuestra segunda transmisión del día de hoy, que es martes 2 de mayo del año 2023. Muchísimas gracias por estar en 4E TV. Y pues en este momento transmitimos desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, cuando son las 10 de la mañana con 7 minutos. La más cordial de las bienvenidas. La petición de siempre pues que les hacemos es que si les gusta el programa, pues nos obsequien un like. Muchísimas gracias y bienvenidos sean todos ustedes al segundo programa en vivo, el programa Praxis de Colonial, que nos permite saludar a nuestro querido amigo y colaborador en materia de geopolítica, Fernando David Márquez Duarte. Él es maestro en desarrollo regional por el Colegio de la Frontera Norte, el colegio allá en Mexicali. También doctorante en ciencias políticas por la Universidad de California, Riverside, California. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Baja California. En el COLEF, su línea de investigación es el de las políticas del territorios. Y pues el día de hoy el tema es la nueva simbología del Día del Trabajo en el mundo. ¿Cómo entender en nuestros días el Día del Trabajo? ¿Qué representa en este mundo de economía neoliberal globalizada? ¿Cuáles son las reivindicaciones de la clase obrera en el amanecer de la inteligencia artificial que pues, desplazará a millones de personas de su trabajo? ¿Cómo acoplar la necesidad de los productores básicos en la riqueza capitalista y quiénes deberían encabezar las demandas de mejora de calidad de vida de la clase trabajadora? Estos son los retos, amigos y amigas. Olga Alicia, bienvenida. Adelante, si fueras tan amable. Bueno, pues amigos, amigas de Cuatro Vientos que siguen este programa, antes que nada los saludamos con muchísimo cariño y agradecimiento por esta preferencia hacia nuestro periodismo libre, independiente de Cuatro Vientos, y también darle la bienvenida a Fernando David Márquez Duarte, quien siempre toca temas de mucho interés con una profundidad que da a sus conocimientos, no solo de académico, sino también de estudioso, sobre todo de los problemas sociales, conocedor de la historia y por su formación política ideológica que le permite llegar a la raíz de estos fenómenos sociales y políticos. Bueno, desde esta óptica es que Fernando nos va a hablar de los orígenes del Día Internacional del Trabajo que se conmemoró el día de ayer, pero que todavía estamos viendo las repercusiones periodísticas y por supuesto nos va a hablar también de la trascendencia y la importancia que este movimiento histórico obrero tiene hoy en nuestro país, en el mundo, en realidad, y en especial en nuestra región latinoamericana y en nuestro país, en México. Estamos hablando de un movimiento, yo creo el más importante, Fernando, que se dio a nivel mundial, la clase obrera mundial, desde principios del siglo XIX, 1800, 1829, estaban presentando la primer demanda ante los legisladores de Nueva York para que se redujera la jornada laboral que llegaba a alcanzar las 14, 18 horas diarias, que se redujera a 8 horas diarias. 1829, y medio siglo después, casi poquito más, estalla un movimiento muy grande en Estados Unidos, en Europa también, con repercusiones en varias partes del planeta, y en este gran movimiento sucede una de las peores represiones que haya sufrido la clase obrera con el imperio naciente de Estados Unidos, donde son castigados con la pena de muerte los líderes obreros de esta huelga importantísima realizada para precisamente conseguir la jornada laboral de 8 horas. Y una de las características, como hoy, fíjate, es que la mayoría de los trabajadores pues eran migrantes. En aquel tiempo migrantes europeos, había alemanes, ingleses, había muchos líderes también anarcosocialistas. Y bueno, pues de esto es de lo que queremos que nos platiques para comprender un poquito mejor qué
qué fue lo que sucedió en ese tiempo y por qué es tan trascendente el Día Internacional del Trabajo para la clase obrera del mundo. Adelante, Fernando. Bienvenido. Gracias, Olga, por la introducción y pues un placer estar aquí, ¿no? Como siempre. Bueno, quisiera empezar hablando un poco de la historia del 1 de mayo, porque pues muchos de nosotros sabemos que es el Día del Trabajo, de los trabajadores, pero la mayoría no sabe de dónde es el origen, ¿no? Y creo que hoy más que nunca es importante que las personas sepan de dónde es el origen para que se reivindique la importancia del 1 de mayo y se retome el objetivo de conmemorar este día. No es celebración, sino es conmemorar y luchar, porque es un día de lucha, ¿no? Así surgió. El 1 de mayo de 1986, un grupo importante de trabajadores y trabajadoras en Chicago, Estados Unidos, que eran anarquistas, que eran socialistas, protestaron, salieron a marchar protestando miles a las calles contra las empresas. ¿Por qué? Porque aunque, si bien dice, se había hecho esta ley que reducía las jornadas laborales, en la práctica, aunque las jornadas laborales debían ser de 8 horas, pues no se respetaban, ¿no? Había empresas que tenían a los trabajadores trabajando 12 horas, 16 horas, ¿no? Y pues la lucha era que se respetaran las jornadas laborales de 8 horas, pero con el mismo sueldo, porque si le estás pagando 3 pesos a alguien por 16 horas, le dices, ok, trabaja 8, pero te pongo 50, pues es que no se trata de eso, se trata de reducir la explotación. Si le estás pagando lo mismo por hora, pues estás explotando igual y aún más porque tiene menos ingresos. La cosa es que se respete lo que produce, o sea, digamos, se cierre la brecha de la explotación entre lo que se produce y el plusvalor y lo que se queda el capitalista, ¿no? Entonces, salieron a marchar y pues fueron fuertemente reprimidos por las fuerzas policíacas gringas, como siempre hacen, y asesinaron a algunos de ellos y pues a partir de eso se tomaron plantas industriales por los trabajadores y pues a partir de eso se decide después en la Internacional Socialista declarar ese día, ¿no? Como el Día del Trabajo, de nuevo, no como un día de celebración, ¿no? Como hacen aquí en los desfiles que van sindicato de burócratas súper al favor del poder, el sindicato, el CENTE, que pues está a favor del poder más que nunca, ¿no? Y otros sindicatos charros como la CTM, etcétera, que van a rendirle culto a quien esté en el poder. Al presidente en turno, sea del partido que sea. Sea PRI, PAN, Morena, lo que sea. Y eso no es el objetivo, al contrario, es luchar por los derechos de las y los trabajadores. Entonces es bien importante recordar esto y tenerlo presente para, pues, motivar a las y los trabajadores, incluyéndonos. O sea, yo que soy académico, pues soy empleado, ¿no? Y me pagan mucho menos del valor que genero para la empresa, que en este caso es una universidad que es pública, pues básicamente es como si fuera privada, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, exigir nuestros derechos, porque pues estamos, gracias a las y los trabajadores, funcionan estas empresas, porque los capitalistas, que son los dueños del capital, que son los dueños de las empresas, en la universidad pues es el rector y el consejo ¿no? En Estados Unidos es el board, executive board, acá sería la junta de gobierno. Pues en realidad, o sea, ellos son los que están ganando, pero no producen, ellos no son los que trabajan, ¿no? Somos nosotros en este caso. Entonces, entendiendo esta historia, importancia del Día del Trabajo, pues podemos hablar ya de qué es lo que está pasando y las movilizaciones. ¿Por qué? Porque si bien aquí en México pues no hubo movilizaciones per se de exigencia de derechos, sino más bien desfiles, ¿no? Inclinados al poder de quien caiga. Ahorita pues es Morena aquí en Baja California y a nivel federal, pero pues antes lo hacían igual con el PRI, con el PAN, o sea, una borra, ¿no? A nivel internacional hay pueblos como en Francia que en verdad están viviendo y llevando el legado el 1 de mayo. Estaba leyendo ayer noticias para los que no sepan, en Francia hablamos un programa de eso, de hecho,
Llevan meses las y los franceses, sobre todo los trabajadores jóvenes, saliendo a las calles a protestar contra la reforma de pensiones que básicamente privatiza, ¿no? Aumenta la edad para que te puedas jubilar, reduce la participación del Estado y entonces hace lo que aquí se hizo en los 90, que es fregar a los trabajadores, ¿no? Porque todas las personas que entraron ya con la ley a partir de eso, pues ya no fregamos. Viéndome, yo ya no voy a tener jubilación, pues porque así es la reforma, ¿no? Es otra de estas medidas neoliberales justamente de los gobiernos que se llamen izquierda o derecha, pues están cayendo o capitulando a las necesidades del capital para que el capital, el puño de 3, 4 güeyes que tienen todas las ganancias en nuestro país, pues sigan teniendo esas ganancias. ¿Cómo? Pues explotando más y más a los trabajadores. Esa explotación aquí se traduce en hacerlos trabajar más años para darles menos dinero, ¿no? Y así toda lo que es el lucro, el valor, pues se queda en manos de pues, los capitalistas, que no hacen nada, ¿no? Nomás son los dueños del capital porque lo heredaron, ¿no? Entonces, bueno, estas imágenes son muy importantes porque ayer, como les decía, en Francia, aunque ya llevan varios meses protestando, ayer se revivieron, como que ya se habían aplacado porque ha habido mucha represión del equivalente a los granaderos, pero en Francia y en París. Ayer salieron más de 700,000 personas a las calles a marchar, no en desfile, sino a exigir que se respeten sus derechos y que se dé atrás esta reforma, porque como comentamos en el programa que hablé de la reforma, esta reforma no fue aprobada por el Congreso. El Macron se pasó por el arco del triunfo, literalmente, ¿no? a su Congreso, y lo que hizo fue pasarlo en fast track por un decreto presidencial, cosa que es súper autoritaria y antidemocrática. Así es, para un problema que afecta a toda la población. Así es, y lo malo es que varias centrales sindicales importantes que tenían una tradición de lucha están cooptadas, las cooptaron porque dijeron, ok, lo que vamos a hacer es que esta reforma solo va a aplicar para los que empiezan a trabajar, o sea, para los jóvenes. O sea, ustedes, está bien, se van a jubilar como estaban. Entonces ya con eso hicieron la estrategia de dividir y vencerás, y ya las centrales sindicales poderosas cooptadas por líderes sindicales de muchos años, que pues ya muchos ya están, ya disfrutaron las mieles del dinero y del poder, pues ya no les interesa y no están apoyando un paro nacional, que es lo que han hecho en otras ocasiones, ¿no? Porque si fuera una huelga, un paro nacional, Francia dejaría de funcionar y el decreto se tendría que echar para atrás, pero aún así, aún con la traición de las centrales sindicales importantes, hay centrales sindicales independientes y los jóvenes trabajadores son los que están liderando en las calles, no son los únicos que están liderando las protestas y decir, no vamos a permitir esto, o sea, por más que se apruebe eso se tiene que echar para atrás. ¿Por qué? Porque en primer lugar no nos consultaron los trabajadores, en segundo lugar no pasó por el Congreso como debe ser, y en tercer lugar nos están fregando nuestro futuro y nuestro presente, ¿no? Entonces, pues es importante entender estas movilizaciones. También resaltar que pues acá en Mexicali hubo ayer marcha, que pues como siempre fue cooptada por los sindicatos de burócratas del CENTE y de los charros. Bueno, pues esos también son charros, ¿no? Por ejemplo, el año pasado no dejaron marchar al contingente de las resistencias. Este año pues igual muchas de las resistencias y gente más independiente se negó a marchar con ellos porque no los dejaron marchar. Entonces, pero aún así grupos independientes, como algunos sindicatos de la UNTA, ¿no? De la Unión Nacional de Trabajadores de las Clasificaciones, del sindicato de profesores del CONALEP, marcharon, de la UPT, de la organización de la LC Corp y la organización marxista en la que estoy, marcharon, fuimos algunos. Entonces, pues bueno, es lo importante, ¿no? Exigir nuestros derechos. Y ahora mucha gente dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con México? Pues sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque actualmente México está en discusión, ¿no? La posibilidad de hacer una reforma para que se reduzca la jornada laboral a 40 horas a la semana. Para las y los que no sepan, pues muchos dicen, pues es que yo ya trabajo eso. Pero hay muchas empresas que no, que la jornada laboral son más de eso, que te hacen trabajar de lunes a sábado pues 8 horas, entonces ya son 48 horas, o pone que el sábado menos, pero eso es más, ¿no? Y lo que se busca con esta reforma, que es positiva, en teoría es muy buena, es necesaria, pero el diablo está en los detalles, ¿no? O sea,
Lo que se busca es reducir la jornada laboral a 40 horas, pero que no se reduzca el sueldo. ¿Por qué? Porque el objetivo de este tipo de reformas es mejorar un poquito la condición de vida, reduciendo la explotación. Si tú reduces la jornada laboral, pero reduces el sueldo, la explotación sigue igual, porque es la misma cantidad de sueldo por hora. Y como decimos, y han dicho varios pensadores, y ayer antier estábamos hablando de eso, los trabajadores y las trabajadoras mexicanas somos de los que más productivos por la cantidad de horas que trabajamos y por la producción que tenemos. Hay maquilas donde a los 15 a 20 minutos de trabajo, la trabajadora operadora ya sacaron su sueldo. Exactamente, todo lo demás es ganancia para los capitalistas. Entonces, si se reduce la jornada laboral, pero no se reduce el sueldo, mejora un poquito esta situación. Si no, ¿cuál es el punto? Si no, no tiene sentido reducir la jornada laboral, es pura simulación, ¿no? Porque si, en todo caso, si reducen la jornada laboral y alguien quiere trabajar más de eso, ok, pero págales extra, que se pagan las horas extra más, ¿no? Entonces, eso está pasando actualmente, se va a discutir, ya pasó, creo que de comisiones ya va a pasar al pleno. Y lo importante ahorita es que estemos exigiendo de la manera que podamos al gobierno federal y a los diputados y al Senado que si se aprueba esta reforma, que no se reduzca el sueldo. ¿Por qué? Porque yo ya vi noticias de la Coparmex y todos esos bolas de zánganos capitalistas explotadores que están diciendo que eso va a generar pérdidas de 1 billón o no sé cuánto de pesos. Pues para ellos, y eso no son pérdidas, eso es que ellos dejen de ganar eso a partir de explotarnos. No son pérdidas, son ganancias para nosotras y nosotros que somos la clase trabajadora, ¿no? Y que somos la mayoría del país, que tenemos todo el derecho y la obligación de exigir nuestros derechos y de no dejar que se nos pisoteen. Entonces, ya con esa noticia, ¿qué quiere decir? Parece que las patronales como la CTM están diciendo, ok, pero se reduce el sueldo. No, es lo que no podemos permitir. Tenemos que manifestarnos, tenemos que movilizarnos para que pase esta reforma, pero pase bien. Se reduzca la jornada laboral con el mismo sueldo. ¿Por qué? Porque si no, se sigue explotando igual a las y los trabajadores. Y el objetivo es que se explote un poco menos, ¿no? Que nos convenga a las y los trabajadores. Porque si no, pues es la misma, esa es una payasada, ¿no? Como les digo. Entonces, esta es la coyuntura que tenemos en México, que es bien importante que lo sepamos, que nos movilicemos y que pues estemos con esta motivación del 1 de mayo, ¿no? El Día de las y los trabajadores. Yo prefiero decir el Día de las y los trabajadores en vez del Día del Trabajo, porque como que el Día del Trabajo suena muy abstracto, muy lejano a nosotros. No es el día del trabajo, es el día de nosotros y de nuestra labor, ¿no? Entonces, así creo que resuena más en la gente, al menos en mí. Y eso es importante aquí en México, tener esta motivación y entender esto, ¿no? O sea, no solo a nivel internacional en Chicago surgió esto, sino que a movilizaciones de obreros en el 1 de mayo fueron muy significativas para revoluciones como en la URSS, fueron muy significativos para revoluciones como aquí, como la Revolución Mexicana. Entonces es importante como pues retomar que nos motive a movilizarnos y a dejar de ser apáticos y exigir nuestros derechos, porque al fin y al cabo no estamos exigiendo algo que no nos compete, estamos exigiendo algo que nos merecemos, ¿no? Como trabajadoras y trabajadores. Sí, pues Fernando, la verdad es que las demandas de la clase trabajadora, las conquistas que ha logrado, siempre le han costado sangre y mucho sufrimiento. Y esto lo vemos aún hoy en día con el ejemplo que has puesto de Francia, que pienso que hoy por hoy es el epicentro de la lucha obrera mundial. En Francia, por increíble que parezca que nosotros consideramos París con todo el glamour y el desarrollo político, primer mundo, etcétera, en Francia se golpea, se masacra a los trabajadores, igual que en cualquier república bananera, como dicen ellos, para referirse o como se referían antes a los pueblos latinoamericanos bajo dictaduras militares. Y así lo están haciendo con los trabajadores, y así se hizo cuando sucedió lo de los mártires de Chicago,
¿verdad? Que en efecto pues mandaron a la ejecución a pena de muerte a 7 líderes y a 3 más los condenaron a cadena perpetua por pedir esa jornada laboral de 8 horas. Y me interesa mucho lo de la jornada laboral porque está íntimamente ligado también a lo de las pensiones. O sea, este detalle donde dices que está el diablo, me va a decir, bueno, pues podemos reducir la jornada laboral en México a 40 horas semanales, pero también se reduce proporcionalmente el salario, pues te van reduciendo en los hechos los montos de cotizaciones para alcanzar tu pensión, y eso para los trabajadores que están inscritos en el Seguro Social, porque aquí en México hay muchísimos trabajadores en el área informal de la economía también, sin prestaciones laborales. Apenas sí el año pasado se prohibió en el papel el outsourcing, pero todavía no se logra en los hechos en su totalidad. Incluso se dio un tiempo, un margen de gracia, ¿verdad?, para que fuera cumpliéndose la ley, y el cumplimiento de esta ley no será resultado del trabajo legislativo, sino que tiene que ser resultado de las movilizaciones que tanto le han costado a los trabajadores como le están costando ahorita a los franceses. Ellos dicen, los trabajadores de Francia, que se realizaron como 300 movilizaciones en diferentes partes del país, y consideran que se movilizaron en total más de 2.300.000 trabajadores, más de 500.000, casi 600.000 solamente en París. Las cifras de la policía es como 10 veces menos, ¿verdad?, el dato que dan ellos, pero independientemente de la cantidad que haya sido, todos coinciden en que es la movilización más numerosa, masiva de las últimas décadas en Francia. Y se da en un contexto internacional muy importante porque es una demanda generalizada ya el que se logre la reducción, de nueva cuenta la reducción de la jornada de trabajo. ¿Por qué ahora es posible? Por el desarrollo también tecnológico, Fernando. Antes todo el trabajo recaía fundamentalmente en la mano de obra, como se decía, ¿no?, en la fuerza, fundamentalmente en la fuerza física de hombres y mujeres asalariados, incluso niños, que los metían también al trabajo, y a veces con jornadas similares a los adultos. Pero hoy en día existen las condiciones, y no solamente de hoy, ya hace décadas, existen las condiciones tecnológicas para que la jornada laboral se reduzca considerablemente, no a 40 horas a la semana. No sé si tú has leído a una escritora, Vivian Forrester, que escribió un ensayo extraordinario que se llama El horror económico. Y esto fue escrito desde los años 80, ¿verdad?, finales de los 80, y ella menciona que ya para entonces existían en el mundo las condiciones del desarrollo tecnológico para que la jornada laboral se redujera incluso a la mitad. Dice, trabajar 3 días a la semana. Y esto permitiría acabar con el problema del desempleo en todo el planeta, porque se abrirían nuevas plazas, ¿verdad?, y abrir nuevas plazas, claro, con el mismo sueldo, respetando el salario íntegro, permite no solamente terminar con el desempleo, sino producir la riqueza suficiente que requiere el planeta para superar los problemas de pobreza, de hambre, con una distribución más justa de la riqueza producida. Y ella da una serie de datos muy interesantes en el que menciona que ya la humanidad ha logrado el conocimiento científico y tecnológico aplicado a la producción para entrar a la etapa, le llama, del mayor florecimiento de la humanidad, como personas, como seres humanos dedicados al arte, a la cultura, incluso al ocio, ¿verdad?, como un derecho, ¿verdad?, al ocio. Y dice, pero no se va a lograr esto. ¿Por qué?
Y aquí es donde te quiero plantear la siguiente aspecto de la entrevista, porque un grupo cada vez más minoritario de grandes magnates están concentrando la riqueza y no tienen fondo, su voracidad y su ambición no tiene fondo. Y estamos hablando ya de enormes transnacionales, y la pregunta es si por parte del capital se han logrado concentrar tanta riqueza en tan poquitos patrones o firmas empresariales. ¿Qué es lo que se puede lograr hoy, Fernando, respecto a la organización de la clase obrera, que es más mundial que nunca? Hoy los trabajadores muchas veces no están conscientes de ello, pero están vinculados directamente por las empresas transnacionales con otros trabajadores, sean europeos, estadounidenses, pero trabajan para el mismo patrón, trabajan para la misma empresa. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que se haga realidad esta consigna de proletarios del mundo unidos? Bueno, antes de responder a eso, quiero hacer énfasis en lo que dices de que ha escrito Forrester, incluso el propio Marx, ¿no? En el siglo XIX, cuando él en sus escritos habla sobre libertad, justamente esa es la idea de la propuesta de qué es libertad para Marx, ¿no? Y creo que es bien importante retomarlo porque lamentablemente se desvirtúa mucho la idea de libertad, sobre todo en Estados Unidos, que dicen libertades tener mi arma y matar a quien quiera en mi tierra, ¿no? Y no tiene nada que ver eso con la idea de libertad. La idea de libertad para Marx era trabajar las horas que decidamos para vivir bien, o sea, que el sueldo sea correspondiente, ¿no? Que sea un sueldo digno y que trabajemos una cantidad de horas, pues, o sea, mínima comparada a lo que se trabaja hoy para tener el salario necesario para poder vivir bien. Y tener la libertad significa entonces tener libertad de vivir, ¿no? De dedicar el tiempo a los sueños que tú creas, cosa que en el capitalismo se vende y es imposible, ¿no? Dicen, tú puedes hacer lo que quieras, pero no, güey, porque tienes que comer, porque si tú eres de familia rica, como la mayoría de nosotros, como más del 90% del mundo somos de familia que no es rica y nunca lo será, tienes que trabajar y tienes que trabajar en lo que te dé dinero para poder sostener a tu familia. Muchas veces eso es, y mucha gente tiene que trabajar o estudiar. Entonces, pura madre vas a poder trabajar en lo que tú quieres. No vas a poder ser artista porque eso no te da dinero y no tienes los contactos ni el dinero. No vas a poder estudiar lo que tú quieres porque siempre se presiona, tienes que estudiar en lo que te va a dar trabajo y te va a pagar bien, ¿no? Que eso es una falacia porque nada te asegura un trabajo y en México menos te va a pagar bien. Entonces, es importante retomar esa idea de la libertad de Marx y avanzar hacia eso es lo importante, ¿no? Esa es la verdadera idea de libertad que yo busco, por ejemplo, ¿no? Yo no busco ser rico, yo busco trabajar en un trabajo, ahora sí valga la redundancia, que me permita aportar algo a cambiar la sociedad de manera positiva, por lo menos en algo pequeño, pero lo que pueda, y que me permita vivir con lo suficiente, no más de lo que necesito para mí, para mi familia, ¿no? Entonces, es importante entender esto. Y bueno, ya respondiendo a tu pregunta, creo que digo, no, se dice fácil y no son enchiladas, pero la clave está en eso, ¿no? Yo creo que hay dos aspectos, ¿no? El internacionalismo. Lamentablemente dentro de los grupos de izquierda hay mucho sectarismo de que dicen muchos los estalinistas y esa cura trae como que socialismo en un solo país y hay que apoyar a un gobierno para que avance el capitalismo hasta que ya las fuerzas productivas den y luego ya se puede avanzar. Pero es que no es así, porque ya se ha comprobado que ningún país que avanza con las fuerzas productivas al nivel suficiente va hacia el socialismo. No funciona así. Se tiene que avanzar a luchar por el socialismo ya, ¿no? Constantemente y no hacer, como dicen en Francia, hacer frentes bonapartistas, apoyar un gobierno como el de Macron, que la izquierda ya, entre comillas, la izquierda, lo apoyó. O sea, ¿cómo puedes apoyar a un güey que está haciendo esto, sí, no? Que contra el mal menor, pero pues no, o sea, él siempre fue de derecha, Marine Le Pen es de derecha, pero ese güey también, o sea, no hay ninguna forma. Entonces el frente único no debe ser con el poder, debe ser con los pueblos del mundo, ¿no? Y con diferentes grupos que aunque tengan diferentes identidades y objetivos principales,
sufren una opresión común. En este caso, pues es la opresión de los derechos laborales, que pues sufrimos yo creo que la mayoría, entonces nos podemos unir en un frente único obrero, en este caso, para exigir nuestros derechos y lograr que mejoren nuestras condiciones. Y ya, eso no significa que todos van a estar homogenizados en una identidad, ¿no? No, o sea, si hay feministas, pues ellos tienen sus propios objetivos. Si hay ambientalistas, tienen sus propios objetivos. Si hay socialistas, tenemos sus propios objetivos. Si hay personas antirracistas, pues tenemos sus propios objetivos. Pero todos sufrimos una opresión común, que es lo que nos causa el capitalismo, que al fin y al cabo la raíz de todos estos problemas que luchan estos grupos es el mismo, la invasión colonial, que fue lo que permitió el establecimiento y la imposición violenta del capitalismo a nivel global. Y hay que entenderlo, porque si no, nunca se van a unir, ¿no? Incluso entre los mismos grupos que dicen socialistas, por cada estupidez se están separando y peleando, ¿no? Pues mucho menos con otros grupos que se dicen izquierda o no derecha, ¿no? Que traen, muchas veces se van por la lucha solamente identitaria, que pues eso no va a quitar los problemas, porque si no mejoras las condiciones materiales nunca va a cambiar las condiciones simbólicas, ¿no? Y para esto, además del Frente Único, pues el internacionalismo, hay que entender que no vamos a poder hacerlo solos nosotros en un solo país, hay que unir los pueblos oprimidos de todo el mundo, ¿no? Y para eso hay que estar en el mismo nivel, y esto significa pues que los países o los grupos que son racistas, pues se tienen que acabar con eso y luchar contra eso, ¿no? Dentro de las mismas sindicatos, de las mismas clases trabajadoras, y unirse a nivel global. Y ya hay algunos ejemplos, no hay tantos, pero con las redes sociales, con los medios alternativos, creo que está un poquito avanzando y hay que luchar por avanzar más eso, lograr lo que se le llama en estudios laborales, las alianzas laborales globales, ¿no? O las coaliciones de trabajadores sindicalizados o no, en diferentes partes del mundo, que se unen en una campaña para lograr algo en diferentes países a favor de los trabajadores. Fernando, estábamos por cumplir el tiempo que nos pediste para estar presente en el día de hoy en nuestro programa, pero sí no quiero dejar de preguntarte, para que termine el programa sin que yo te pregunte algo que pusimos al inicio del programa, precisamente con la presentación, que tiene que ver con el futuro laboral, el futuro del trabajo en el mundo. Estamos en los albores y en algunas naciones desarrolladas ya ha ido avanzando cada vez más el tema de la inteligencia artificial aplicada en el mundo laboral. Y esto, de hecho, ha llevado a las grandes organizaciones internacionales, financieras y económicas del mundo, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, en fin, a pronosticar que la forma en cómo nos empleamos en este momento va a modificarse radicalmente cuando lleguemos al 2030. Muchos de los trabajos, tal y como los conocemos ahora, van a ser desplazados, y en esto estamos hablando de millones de personas, de millones de trabajadores, de millones de obreros, por máquinas que se van a estar operando a través de la inteligencia artificial. A grado tal de que en este momento, en estos albores de la aplicación de la inteligencia artificial que llega finalmente a las redes sociales y a todos los buscadores más importantes en las redes sociales y obviamente en el mundo de la Internet, pues hay un debate muy importante en donde incluso los creadores de la inteligencia artificial están renegando de sus investigaciones y de sus avances y de sus propuestas que ya se están aplicando. ¿Cómo ves ese futuro ante un mundo en donde el sindicalismo en realidad también está en crisis? Hay que reconocerlo. ¿Cómo ves tú ese futuro próximo que vemos con el tema de la inteligencia artificial en el mundo laboral, Fernando? Pues es un tema bien, bien complicado, justamente es lo que quería comentar también, que digamos que es muy incierto todavía, pero yo creo que no hay duda en que muchas empresas van a empezar cada vez a tener más máquinas, y hablando de máquinas, no de robots, no, o sea, ya hasta cosas que se mueven, ¿no? Como con la inteligencia artificial ya vimos el video de Amazon de un robot, entre comillas, ¿no? Android, como sea, trabajando 20 horas seguidas. Y eso es una amenaza a la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque sabemos que eso va a ir acompañado de despidos, y no, por ejemplo, pudiera ser la solución, reducción de jornadas laborales con el mismo sueldo, pero no se va a hacer, ¿no?
porque lo que quieren es ahorrar y tener más ganancias para tener más dinero. Los capitalistas, como dice Olga, son voraces, ¿no? O sea, no tienen llenadera porque son gente enferma, ¿no? Son gente enferma de poder, sociópata. O sea, no conozco a ninguna persona millonaria que no sea un sociópata. Entonces, eso es definitivamente un problema que si no nos movilizamos todavía más, va a avanzar contra nosotros, o sea, nosotros la clase trabajadora, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas están muy a gusto, no solo no teniendo que pagárselo, sino no tener que lidiar con movilizaciones, con protestas, con prestaciones, con jubilaciones. O sea, es mucho más allá del sueldo lo que se van a ahorrar y el plan nefasto atrás de esto, ¿no? Entonces, y sí, concuerdo contigo, Luis, o sea, el sindicalismo a nivel global está en una crisis desde hace 40 años y va en picada. ¿Por qué? Por los ataques de los capitalistas, de los medios, pero también por los mismos líderes corruptos de varios de los sindicatos, ¿no? En México dice sindicatos y eso es una palabra prohibida, ¿no? ¿Cómo? Son unos pinches mierdas. O sea, muchos sí lo son, pero eso lamentablemente ha hecho que la gente no entienda que el sindicalismo y la idea del sindicato no es esos líderes sindicales, porque también hay sindicatos independientes que han luchado en verdad por los trabajadores, ¿no? Y entonces, yo creo que aquí es una lucha por no solo, ¿no?, hacer protestas masivas, sino retomar los sindicatos por parte de nosotros, las y los trabajadores críticos independientes, que se dice fácil, pero no lo es, porque los sindicatos, hasta las mismas estructuras, ya están bien corruptas, ¿no? El sindicato de la UABC es de lo peor, o sea, es más que charro, es una burla, ¿no? Por poner un ejemplo. El CENTE ahorita de plano, si con el Bester estaba echado para fregado, está muy veces peor. La CENTE cada vez está más dividida, está cada vez más, la reprimen más, ¿no? Entonces, es difícil, pero yo creo que el objetivo está en retomar, pero también luchar por sindicatos independientes, como dije, la UNTA, algunos de los que están en la nueva central, que pues la nueva central tiene sus cosas que no es lo ideal, ¿no? Pero pues hay que aprovechar las plataformas que tengamos, ¿no? Y luchar para abrir plataformas hablando de derechos de trabajadores y unirnos para defender lo que a todos nos atañe, que en este caso pues, es las condiciones de vida de las y los trabajadores. Sí, pues muy interesante, Fernando, y este último tema que has tocado es en sí mismo para un programa completo, y yo te lo propongo que lo veamos. Hicieron que me acordara, también disculpa, que me acordara de otro escritor que leímos recientemente, hace unos 2 años, Yuval Noah, no sé si lo has leído, que tiene 2 libros muy interesantes. Puedes tener alguna mirada crítica sobre ellos, pero son muy, muy interesantes, porque uno que se llama Sapiens, de animales a dioses, y otro Homo Deus, breve historia del mañana. El primer libro es Breve historia de la humanidad y el segundo es Breve historia del mañana, y en ese Breve historia del mañana, Homo Deus, ya está hablando él de cómo las máquinas, la inteligencia artificial, ya hoy en día está sustituyendo a importantísimos cargos, no nada más mano obrera, sino, por ejemplo, a consejeros de los grupos gerenciales de las grandes empresas. Tienen ya la participación de un consejero que es un robot y que les ayuda a los miembros de estos consejos empresariales a tomar decisiones sobre dónde les conviene invertir, cómo les conviene invertir, dónde les conviene recortar personal, a qué personal deben de recortar, y se dan cuenta que este robot les da consejos que les ayuda muchísimo a incrementar sus ganancias, y ya esos robots ya están sugiriendo en los consejos en los que participan incluir más robots, porque se les facilitaría más hacer la toma de decisiones. Entonces dice Yuval Noah, el escritor, dice: esto pareciera de veras una locura, pero ya llega el momento en que el creador de la inteligencia artificial se ve también impactado, ¿verdad?
sacudido por su creación. O sea, crean al robot que va a despedir a los propios consejeros empresariales que impulsaron la creación de estos robots. Entonces es muy interesante el libro porque no es ciencia ficción. Es un estudio también sociológico con elementos que ya existen hoy en el mundo y que nos lleva a pensar en los grandes desafíos que tendrá que enfrentar ya la clase trabajadora mundial. Entonces yo te propongo, querido Fernando, que lo contemplemos como un próximo programa también. Tú nos dices cuándo. Sí, sería un tema muy interesante, complicado, ¿no? Porque pues estas tecnologías avanzan muy rápido y muchas veces nosotros como trabajadores no tenemos toda la información porque lo guardan, porque si saben que nos enteramos va a haber movilizaciones, pero es importante por lo mismo estar más organizados y movilizarnos constantemente, ¿no? Sí, claro que sí. Pues muchísimas gracias, Fernando. Nos vemos en el próximo programa y esperamos este equipo de Cuatro Vientos que a ustedes, amigos, amigas, les haya gustado el programa, que lo compartan con sus contactos y que estén pendientes de nuestra programación. Es la manera en que pueden apoyar el periodismo libre e independiente que hacemos desde Cuatro Vientos. Gracias, un abrazo y bonita semana, Fernando. Gracias, igualmente, saludos, bye bye. Hasta luego, pues con esto cerramos las transmisiones el día de hoy, amigos y amigas. Los esperamos que les hayan gustado los dos programas. Cuatro Vientos, periodismo en la red, donde todas las voces se encuentran en eco, regresará hasta el día de mañana con sus transmisiones en vivo. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Israel, te quiero de nueva cuenta agradecer mucho tu colaboración con Cuatro Vientos, estar al pendiente de transmitirlo, de estar al pendiente de la transmisión que estamos haciendo, de compartirlo, y pues agradecerles siempre, amigos, amigas, el favor de su atención. Hasta el día de mañana, cuídense, hasta luego.